¿Sabes lo que se siente cuando la persona a la que le has dado todo te mira a los ojos y te llama ladrón? Cuando alguien de tu propia sangre decide que humillarte delante de todos hará que su día especial sea más memorable. Hay un tipo de dolor particular que acompaña a la traición. No solo te rompe el corazón, reescribe toda tu historia. Todo lo que creías cierto de repente deja de serlo. Si te quedas hasta el final de esta historia, entenderás por qué algunas heridas nunca sanan, por qué algunas acciones jamás se pueden perdonar y por qué la justicia a veces requiere la mano firme de una madre. No se trata de venganza, se trata de consecuencias. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo ven. Algunos se sentirán identificados con esta historia y otros con personas que conocen. Sea como sea, espero que les haga reflexionar sobre la huella que dejamos en quienes más nos quieren. Me llamo Grace Mercer y a mis 58 años creía haberlo visto todo. 2 matrimonios, un negocio exitoso, 3 hijos y suficiente experiencia vital para llenar varias memorias. He pasado toda mi vida adulta siendo la rama robusta de la que todos se balancean. Confiable, presente e inquebrantable. Al menos eso pensaba. La mañana de la boda de mi hija, Kimberly, amaneció radiante y despejada, el tipo de día perfecto de octubre que cuesta más en los paquetes de boda. La tenue luz del sol se filtraba a través de las cortinas de gasa de la suite nupcial del Hotel Rosewood en el Valle de Napa, iluminando el caos de los preparativos previos a la boda. Vestidos de diseñador en rosa pálido colgaban como fantasmas de todos los ganchos disponibles, mientras que los estuches de maquillaje, abiertos por todas partes, revelaban su colorido interior. «Mamá, ¿puedes ayudarme con esto?». La voz de Kimberly tenía un tono que me había familiarizado cada vez más durante el último año. Los preparativos de la boda habían transformado a mi otrora dulce hija en alguien a quien apenas reconocía. Exigente, crítica, obsesionada con las apariencias. Lo achaqué al estrés, a la familia adinerada de su prometido Jason y sus expectativas, a la presión que enfrentan las jóvenes hoy en día. Me disculpé porque eso es lo que hacen las madres. Crucé la habitación hasta donde estaba sentada, frente al tocador. Su reflejo se fragmentaba en 3 espejos. A sus 32 años, Kimberly estaba despampanante. Tenía toda mi genética, pero con la altura y la imponente presencia de su padre. Su cabello oscuro ya estaba peinado con un elaborado recogido, con mechones que enmarcaban un rostro que había aparecido en varias portadas de revistas regionales durante su breve carrera como modelo antes de estudiar Derecho. «El cierre de este collar es imposible», se quejó, sosteniendo el colgante de diamantes que le había regalado la madre de Jason. «Y Britney es una inútil. Lleva 20 minutos en el baño». Le quité el collar de las manos. Nuestros dedos se rozaron brevemente sin calor. Es su primera vez como dama de honor. «Déjala en paz». Los ojos de Kimberly se encontraron con los míos en el espejo. «No pedí comentarios, mamá. Solo arregla el collar». Me tragué la respuesta que me subió a los labios y me concentré en el delicado broche de platino. No era día para confrontaciones. Había gastado $22,000 en esta boda. Dinero de mi fondo de jubilación del que no le había hablado porque su padre, mi exmarido Richard, había tenido problemas de liquidez cuando llegó el momento de contribuir. El mismo Richard que la acompañaría al altar con su traje Tom Ford, a medida, con el mismo aspecto que el exitoso banquero de inversiones que me había cambiado por su asistente ejecutiva hacía 15 años. «Aquí», dije,
asegurándome el collar. Hermoso. Kimberly no me dio las gracias. En cambio, abrió una caja de terciopelo sobre el tocador, revelando unos pendientes de zafiro que me dejaron sin aliento. La abuela de Jason me los prestó. Valen más que tu casa. No me pasó desapercibida la crueldad de la comparación. Mi modesto apartamento de 3 habitaciones en Oakland, la casa donde crié a mis 3 hijos después de que Richard se fuera, se había convertido en una aparente vergüenza para Kimberly desde que se mudó al apartamento de Jason en Pacific Heights. Mi hijo Michael seguía viviendo conmigo mientras terminaba el posgrado, y mi hija menor, Emma, se había mudado el año pasado. Algo prestado y algo azul, todo en uno, comenté con voz suave. Son exquisitos. La dulce puerta se abrió de golpe cuando Emma entró, ya vestida con su vestido de dama de honor y con el teléfono en la mano como siempre. A los 25 era el opuesto, físico de Kimberly, menuda, rubia como yo, con una mirada de distracción permanente que provenía de dividir su atención entre la vida real y su imperio de las redes sociales. Mamá, ¿aún no te has vestido? Emma me miró de arriba abajo, observando mi bata de seda con visible decepción. El fotógrafo quiere fotos familiares en 40 minutos. Conozco el horario, Emma. Después de todo, yo había coordinado casi todo el día mientras Kimberly se centraba en la dirección creativa, fuera lo que fuese. Estaré lista, me ha estado ayudando, dijo Kimberly. Un raro momento de defensa que me tranquilizó hasta que añadió: Dios sabe por qué no contratamos a un estilista profesional como yo quería. Le había ahorrado otros 1,200 ofreciéndome a peinarla y maquillarla yo misma. Al parecer, 20 años dirigiendo mi propia, pequeña pero exitosa boutique de belleza no me habían calificado como lo suficientemente profesional. Me disculpé y fui a la habitación contigua, donde me esperaba el vestido de madre de la novia, una columna azul plateada que había costado más que mi primer coche. Mientras me vestía, oía las voces de Kimberly y Emma subiendo y bajando, hablando de gente que no conocía y de fiestas a las que no había sido invitada. El dolor familiar de la exclusión se apoderó de mi pecho. Richard los había llevado a Aspen la Navidad pasada, mientras yo trabajaba en la boutique durante el ajetreo navideño. Su nueva esposa, Clara, 15 años menor que yo y con ganas de ser la madrastra, había publicado docenas de fotos de las celebraciones de su familia ensamblada. Kimberly y Emma sonriendo con Clara y Richard. Michael entró a regañadientes, pero visiblemente incómodo. Mis hijas habían regresado con ropa de esquí de diseñador y contaban historias entre ellas, pero no conmigo. Terminé de maquillarme, sutil, elegante, acorde a mi edad, y volví a la suite principal para encontrarme con Britney saliendo del baño. Las demás damas de honor también habían llegado, las 6 charlando animadamente mientras un fotógrafo tomaba fotos espontáneas. Me quedé a un lado, observando a mi hija en su salsa, rodeada de amigas que la adoraban. Fueran cuales fueran las tensiones entre nosotras, no podía negar el orgullo que me invadía. Estaba magnífica. La señora Mercer. Un empleado del hotel apareció a mi lado. La madre del novio pregunta por la novia. «Yo me encargaré de Laura», dije agradecida por un propósito. «Kimberly necesita terminar de arreglarse». Laura Williams esperaba en el pasillo del hotel, impecable con un traje Chanel, a medida, sin una sola cana fuera de lugar. A sus 62 años aparentaba 50, fruto de un autocuidado disciplinado y recursos ilimitados. La empresa tecnológica de su esposo, Williams,
Había salido a bolsa cuando Jason estaba en la universidad, catapultando a la familia a una riqueza que hacía que mi cómodo éxito de clase media alta pareciera pobreza. Grace, su sonrisa era practicada. ¿Cómo está nuestra novia? Nuestra novia, como si Kimberly nos perteneciera por igual a ambos. Está maravillosa, casi lista. Me adapté a su tono, agradable y neutral. Los pendientes fueron una grata sorpresa. Mi madre Williams tuvo el gusto de prestármelos. Las novias de nuestra familia los han llevado durante 4 generaciones. Hizo un sutil énfasis en nuestra familia, el círculo al que yo nunca entraría, realmente, a pesar de mi conexión biológica con la novia. Espero que Kimberly los tenga asegurados. Están asegurados, claro, pero son irreemplazables. La vi ponérselos yo mismo, le aseguré. Aunque no lo había hecho, le quedan espectaculares. Laura asintió, aparentemente satisfecha. William me envió a comprobar el ritmo. El cuarteto de cuerda está montado y los invitados están llegando. Vamos a tiempo, dije, con la absurda sensación de que debería saludar. 20 minutos más. Después de que se marchara, regresé a la suite y me encontré con un frenesí de ajustes de última hora. El fotógrafo dirigió a Kimberly hacia la ventana, donde la luz dorada creaba un halo a su alrededor, mientras su asistente arreglaba la cola de su vestido. Un Vera Wang hecho a mano que había necesitado 3 pruebas en Nueva York. Mamá, me llamó Kimberly, con una voz repentinamente aniñada y vulnerable que me hizo viajar en el tiempo. ¿Qué aspecto tengo? Por un instante volvió a tener 5 años, dando vueltas con el disfraz de princesa que le había cosido para Halloween. Tenía 16 años y estaba nerviosa antes de su primera cita de verdad. Tenía 22. Se estaba graduando de Methodism, la universidad, y me buscaba en busca de aprobación y consuelo. Como un sueño, dije con la voz entrecortada. Absolutamente perfecto. Algo se suavizó en su expresión. Gratitud, amor, reconocimiento por todo lo que habíamos compartido antes de que volviera a ponerse la máscara profesional. Bien. Ahora, por favor, ve a ver cómo está papá y asegúrate de que no esté bebiendo demasiado antes de la ceremonia. Ya sabes cómo se pone. Y así, sin más, me despidieron, relegada así a encargarme de su padre, el hombre que nos había abandonado a ambos. Hice lo que me dijeron, porque eso es lo que hacen las madres el día de la boda de sus hijas. Nos tragamos el orgullo. Nos encargamos del fondo. Creamos magia sin que nadie nos vea. Encontré a Richard en el bar del hotel, como era previsible, pero estaba bebiendo agua con gas en lugar de su whisky habitual. Había envejecido bien, maldita sea. Las canas se entretejían en su cabello oscuro de una manera distinguida que solo había aumentado su atractivo para las mujeres. Se puso de pie al verme acercarme, un gesto reflejo de su crianza en Boston. Grace, dijo con genuina calidez en su voz. El tiempo y sus cuantiosas pensiones alimenticias habían suavizado las asperezas de nuestro matrimonio fallido. Estás preciosa, gracias. Me senté a su lado y pedí un agua con gas, nerviosa por el camino al altar. Aterrada, admitió con una sonrisa de autodesprecio. Probablemente me la lleve conmigo. ¿Cómo está? Hermosa, lista, imperiosa. Rió. Me pregunto de dónde sacará eso. Su padre. Dije sin dudar. Él asintió con la cabeza. De acuerdo. Dudó un momento y añadió. Sé que este día no ha sido fácil para ti. Kimberly puede ser exigente. Está bajo presión. Dije automáticamente. El mecanismo de defensa de una madre. Es una consentida. Richard la corrigió con suavidad.
y asumo mi parte de la culpa. Pero tú has hecho la mayor parte del trabajo para esta boda, y dudo que te haya agradecido como es debido. Me salvó de responder la llegada de Michael, guapo con su smoking de padrino. Su novia Lucía estaba a su lado. Mi hijo, pensativo, sensible, el pacificador de la familia, me besó en la mejilla. Mamá, preguntan por ti arriba, algo sobre el velo. Me puse de pie. El deber me llamaba una vez más. El deber me llamaba. No llegues tarde, Richard. Al alejarme oí a mi hijo decir, papá, sé amable con mamá hoy. Está tú haciendo lo que puede. Mi dulce defensor. Al menos uno de mis hijos aún me veía. No me imaginaba que en menos de 2 horas todo cambiaría, que la paz que había mantenido, la dignidad a la que me había aferrado, el amor que había dado sin esperar nada a cambio, todo estaba a punto de hacerse añicos frente a 300 invitados a la boda, y que nada volvería a ser igual. La ceremonia transcurrió entre un torbellino de tul blanco y sonrisas ensayadas. Me senté en primera fila, sola entre la multitud, viendo a Richard acompañar a nuestra hija al altar. Kimberly estaba deslumbrante. Claro que no esperaba menos. ¿Qué madre no imagina este momento desde que su hija es pequeña? Lo que no había imaginado fue el vacío en el pecho mientras observaba desde la grada, ya olvidado. Los votos se intercambiaron bajo un arco de flores que había costado más que mi primer coche. Cuando los declararon marido y mujer, aplaudí hasta que me dolieron las palmas. Decidida a ser la madre que apoya, incluso mientras sentía que me perdía en el fondo del relato de mi hija, en el cóctel de recepción, me abrí paso entre la multitud con soltura, aceptando las felicitaciones y esquivando las miradas de lástima. La nueva esposa de Richard, Clara, dominaba la escena cerca del cuarteto de cuerda, 15 años más joven y mucho más magnética que yo. Me miró y levantó su copa de champán en lo que parecía un saludo victorioso. Sonreí con fuerza y me di la vuelta. Estás manejando esto con una gracia extraordinaria, dijo una voz grave a mi lado. Me giré y vi a William Williams, el padre de Jason, ofreciéndome otra copa de champán. A diferencia de su esposa, Laura, que se movía por la sala con la precisión calculada de un maestro de ajedrez, William tenía una calidez genuina. 15 años de práctica, respondí aceptando la bebida. La crianza compartida te enseña a desarrollar una piel gruesa. Aún así, dijo, con los ojos entrecerrándose. No muchos podían ver a su ex desfilar con su sustituto tan públicamente. Me encogí de hombros, buscando la indiferencia. Ya era cosa del pasado. William me observó con una percepción inesperada. Jason te admira, ¿sabes? Dice que eres el pilar de la familia, quien lo mantiene todo unido mientras otros se llevan el mérito. La observación me pilló desprevenida. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que el reconocimiento me resultaba casi incómodo. Antes de que pudiera responder, la organizadora de bodas ya estaba acompañando a los invitados al salón de recepción y William fue llevado rápidamente por su esposa. Dentro, las mesas relucían con cristales y plata bajo centros de mesa con orquídeas en cascada. Me encontré sentada a la mesa familiar, entre Michael y Emma, con Richard y Clara justo enfrente. Los novios se sentaron en una mesa de novios en el centro del salón, iluminados como reyes. La cena transcurrió en un ambiente de exquisitez que apenas probé y una conversación que fluía a mi alrededor, no a través de mí. Emma pasó la mayor parte de la comida con su teléfono,
documentando cada momento para sus seguidores. Michael y su novia Lucía conversaron en voz baja con William sobre innovación tecnológica. Richard contaba historias que hacían reír a carcajadas a Clara, con la mano posesiva sobre su brazo. Los pendientes de zafiro fueron un detalle perfecto, comentó Laura mientras servían el postre. Combinan de maravilla con el color de Kimberly. Son impresionantes, asentí, forzando la calidez en mi voz. Qué generoso de tu madre prestarme esas reliquias. La sonrisa de Laura se tensó. La madre Williams no los presta a la ligera. Nunca antes habían abandonado a la familia. La insinuación era clara. Mi hija ahora era su familia. Me tragué una respuesta cuando el DJ anunció que era hora de los discursos. Richard se levantó primero, con champán en mano, y pronunció un encantador homenaje a Kimberly, que hizo que los invitados se secasen los ojos. Incluso me saludó con delicadeza, señalando que la fuerza y la inteligencia de Kimberly provenían de su madre. Fue un gesto generoso de un hombre que había pasado años menospreciando mis contribuciones. Entonces, me tocó a mí. Había practicado mi discurso durante semanas, decidido a encontrar el equilibrio perfecto entre sentimiento y brevedad. Al hablar de la determinación de Kimberly desde la infancia, su apasionada búsqueda de sus metas, mi orgullo por la mujer en la que se había convertido, vi un cambio en su expresión. Por un instante, la frágil fachada de socialité se desvaneció y vislumbré a mi verdadera hija, la niña que una vez se sentó en mi regazo durante horas mientras le leía, que lloró en mi hombro por su primer desamor. Por Kimberly y Jason, concluí, brindando. Que su relación les traiga alegría, crecimiento y el consuelo de la verdadera compañía. Los quiero a ambos, aplaudió la sala, y Kimberly articuló un gracias desde el otro lado de la sala. Fue un momento perfecto, uno al que me aferraría en los días oscuros que se avecinaban. Después de la cena, llegó el baile. Richard y Kimberly se movían elegantemente por la pista al ritmo de The Way You Look Tonight. Otro recordatorio de que él había sido el padre divertido, el que le enseñó a bailar mientras yo me encargaba de las tareas y las citas con el dentista. Observé desde la banda, sonriendo a pesar del dolor. ¿Puedo? Michael apareció a mi lado con la mano extendida. Mi hijo, siempre el que me veía. ¿No se supone que debes bailar con la dama de honor?, pregunté mientras me acompañaba a la pista. Ya cumplí con mi deber, dijo con una sonrisa. Ahora quiero bailar con la mujer más hermosa aquí. Nos quedamos en un cómodo silencio por un momento antes de que volviera a hablar, en voz más baja. Sé que Kimberly no ha tenido una vida fácil con todo esto, pero te aprecia a su manera. Su manera es cada vez más difícil de interpretar. Admití que está intentando encajar en el mundo de Jason. Michael dijo con suavidad, no justifica cómo te trata, pero creo que tiene miedo de no estar a la altura. Cuando terminó la canción, me disculpé, pues necesitaba un momento de silencio. El pasillo fuera de la recepción estaba maravillosamente vacío. La música se silenció tras unas pesadas puertas. Respiré hondo, tranquilizándome. La señora Mercer, empleada del hotel, se acercó con expresión preocupada. La señora Williams pregunta por usted urgentemente en la suite nupcial. Lo seguí por la gran escalera hasta la suite donde nos habíamos preparado antes. La puerta estaba entreabierta y se oían voces altísimas dentro. La abrí y me encontré con Kimberly, Laura y la organizadora de bodas en lo que parecía una intensa discusión. «Mamá, por fin», dijo Kimberly, con el rostro enrojecido, quizá por la ira o por el champán. «Quizás puedas explicar esto».
¿Explicar qué? Miré a las mujeres confundida. La voz de Laura era gélida. Los pendientes de zafiro. Faltan, repetí. Pero los llevabas puestos durante la ceremonia. Me los quité antes de la recepción. Kimberly intervino. Los postes me estaban lastimando las orejas. Los puse justo aquí. Señaló el tocador con el dedo golpeando acusadoramente la superficie vacía. Y ahora ya no están. Quizás los movieron durante la limpieza, sugerí. La organizadora de bodas negó con la cabeza. No hemos tocado nada aquí desde antes de la ceremonia. Bueno, ¿quién ha estado en esta habitación?, pregunté, intentando ser práctica. Eso es lo que intentamos determinar, dijo Laura entrecerrando los ojos. El hotel está revisando los registros de sus tarjetas de acceso. Algo en su tono me puso los pelos de punta. ¿Seguro que no crees que estabas aquí arriba justo antes de la ceremonia?, interrumpió Kimberly. ¿Viniste a arreglarme el velo? Miré a mi hija con incredulidad. Kimberly, ¿qué estás insinuando? Pero lo sabía. Que Dios me ayude. Ya sabía lo que venía. Siempre has estado celoso, dijo alzando la voz. Celoso del éxito de papá. Celoso de mi relación con la familia de Jason. No es cierto, protesté. Pero ella estaba cobrando impulso. Y ahora estas irreemplazables reliquias familiares han desaparecido. Y eres el único que estaba solo en esta habitación. La acusación flotaba en el aire, monstruosa y absurda. Miré el rostro enfadado de Kimberly, la fría sospecha de Laura y la incómoda evasión de la organizadora de bodas. ¿Crees que robé los pendientes?, logré decir por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Tu propia madre? No sé qué pensar, dijo Kimberly, pero su tono dejaba claro que ya lo había decidido. Estaban aquí, y ahora se han ido. Y siempre estás hablando de tu fondo de jubilación y de cuánto te costó esta boda porque me pediste que la pagara. Las palabras estallaron sin que pudiera detenerlas. Mira, ahí está, el acto de mártir. El rostro de Kimberly se contorsionó de furia. Contigo todo es cuestión de dinero, señora Mercer, intervino Laura con suavidad. Quizás podrías vaciar tu bolso de noche para que todos se tranquilicen. Miré a Laura Williams con incredulidad. ¿Quieres que vacíe mi bolso como un vulgar ladrón? Se aclararía todo rápidamente, respondió con voz razonable pero con una mirada fría. Sí, no tienes nada que ocultar. La insinuación flotaba en el aire entre nosotras. Miré a mi hija, esperando que me defendiera, que se riera de esta absurda sugerencia, pero el rostro de Kimberly expresaba una obstinación que conocía de sobra. La misma expresión que ponía de adolescente cuando estaba convencida de que tenía razón, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. Bien, abrí mi cartera de noche de golpe, una sencilla pieza de plata que tenía desde hacía años. Compruébalo tú misma. Volqué el contenido sobre la superficie más cercana. Pintalabios, polvera, teléfono, llave de la habitación, unos pañuelos y un billete de $20. ¿Satisfecha? Laura examinó los artículos con precisión quirúrgica. Tu otro bolso, quizás, el que tenías antes. Solo traje este a la recepción, dije, sintiendo un rubor subirme por la nuca. Pero tenías una maleta más grande esta mañana, insistió Kimberly. La azul que está bajo llave en mi habitación de hotel. Respondí apretando los dientes, junto con el resto de mis pertenencias. Entonces no te importará que revisemos tu habitación, dijo Kimberly como si fuera una petición perfectamente normal de una hija a su madre. Algo dentro de mí se quebró. La verdad es que sí me importa.
Esto es indignante, dijo Kimberly. Soy tu madre, no una desconocida de la calle a la que puedes acusar de robo. Mamá, nadie te está acusando, ¿verdad? La interrumpí. ¿No es eso exactamente lo que está pasando aquí? Has perdido unos pendientes y enseguida piensas que mi madre debió de robártelos. La organizadora de bodas se removió, incómoda. Quizás debería darte un poco de privacidad. No, quédate, ordenó Kimberly. Quizás necesitemos un testigo. ¿Un testigo? Como si estuviéramos en un procedimiento policial, en lugar de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. La elección de palabras lo reveló todo sobre cómo me veía en ese momento. No como su madre, sino como sospechosa. Esto es absurdo, dije armándome de dignidad. Vuelvo a la recepción. Cuando quieras disculparte por este comportamiento insultante, ya sabes dónde encontrarme. Me di la vuelta para irme, pero Kimberly se interpuso entre la puerta y yo. No te irás a ningún lado hasta que resolvamos esto. Esos aretes valen más de $100,000, mamá. La cantidad de dólares flotaba en el aire, una medida de lo poco que me apreciaba, de la facilidad con la que creía que podía dejarme tentar por el valor material antes que por el amor maternal. Hazte a un lado, Kimberly, dije, con la voz más firme de lo que sentía. No hasta que se abrió la puerta y entró Emma, todavía pegada a su teléfono. Ahí están todos. Jason busca por todas partes. Se detuvo, percibiendo finalmente la tensión. ¿Qué pasa? Tu madre se niega a dejarnos revisar su habitación en busca de los pendientes de la abuela Williams, explicó Kimberly como si fuera una petición perfectamente razonable. Emma abrió mucho los ojos. Los zafiros faltan. Me miró con creciente horror. Mamá, no lo hiciste. Ese fue el momento en que realmente lo comprendí. No era solo Kimberly. Mis 2 hijas me creían capaz de esto. Ambas, a quienes había criado, bañado, cuidado durante sus enfermedades y apoyado en cada lucha y triunfo de sus vidas, pensaban que su madre era una ladrona. Ya veo, dije en voz baja. El dolor era tan agudo que volvió a una extraña y paralizante claridad. Hazte a un lado, Kimberly, me voy. Si te vas ahora, solo parecerás culpable, replicó ella. Me reí entonces. Un sonido tan hueco que apenas parecía emoción humana. ¿Culpable a los ojos de quién? A los tuyos. Ya me has condenado sin pruebas, sin siquiera la cortesía de la duda. Señora Mercer, empezó Laura, pero la interrumpí con una mano alzada. No, ya es suficiente. Enderecé la espalda y miré a mi hija directamente a los ojos. No le quité los aretes. Nunca te quitaría nada, Kimberly, pero hoy me has quitado algo irreemplazable. Volví a la puerta, y esta vez Kimberly no me bloqueó, pero sus palabras me persiguieron como puñales. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Ya no eres familia. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y me giré una última vez. La familia no se hace esto, Kimberly. ¿Recuerdas eso cuando encontraste esos aretes? Salí, con la cabeza alta y la espalda recta, avanzando como un loco, por el pasillo alfombrado, y bajé la gran escalera. La recepción seguía en su apogeo, la pista de baile llena de invitados riendo, ajenos al drama que se desarrollaba arriba. La banda tocaba algo animado y sin sentido. El champán corría. La vida continuaba. Me moví entre la multitud como un fantasma, sin ver ni ser visto. O eso creía, hasta que una mano me agarró del codo. Grace, la voz de Richard. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Sostuve la mirada preocupada de mi exmarido. Por un momento consideré contárselo todo.
dejar que se encargara de las hijas con las que siempre había sido más hábil. Pero no, esto era entre ellos y yo ahora. No pasa nada, dije, soltándome el brazo de su agarre. Me duele la cabeza. Voy a mi habitación. Pero aún no han cortado el pastel, protestó. Kimberly se decepcionará si te lo pierdes. Creo que Kimberly sobrevivirá perfectamente a mi ausencia, respondí, sin poder disimular la amargura en mi voz. Buenas noches, Richard. Me escabullí antes de que pudiera seguir preguntándome por el vestíbulo del hotel hasta el ascensor. Dentro de mi habitación, me quité los tacones doloridos y me senté en el borde de la cama, demasiado entumecida incluso para llorar. La mujer del espejo de enfrente parecía una desconocida, elegantemente vestida, con el maquillaje perfecto y la mirada vacía. Un suave golpe en la puerta me despertó de mi trance. La esperanza se apagó brevemente. Quizás Kimberly había recobrado el sentido, había venido a disculparse, pero era Michael quien estaba en el pasillo, con la preocupación grabada en el rostro. Mamá, ¿qué pasó? Papá dijo que parecías molesta. Dudé solo un momento antes de hacerme a un lado, para dejarlo entrar. Si alguien merecía la verdad, era mi hijo, quien siempre me había visto con claridad. Kimberly me acusó de robar los pendientes de zafiro, dije sin preámbulos. La cara de Michael se desvaneció de la sorpresa. ¿Qué? ¡Qué locura! Al parecer no para tus hermanas. Emma estuvo de acuerdo. Se dejó caer en la silla junto a la ventana, pasándose una mano por el pelo. No pueden pensar en serio. Sí que lo hacen. Me senté frente a él en la cama. Laura Williams sugirió que vaciara mi bolso. Kimberly quería registrar mi habitación. Dios mío, murmuró Michael. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están los pendientes ahora? Parece que siguen desaparecidos, dije. Pero ahora soy persona no honrada en la boda. Las palabras exactas de Kimberly fueron: ya no eres de la familia. Michael se estremeció, como si lo hubiera golpeado. No lo decía en serio. Está borracha y estresada, y lo decía en serio. Me sorprendió lo tranquila que me sentía ahora. ¿Y sabes qué? Por primera vez en 32 años, no voy a suavizar las cosas. No voy a excusar su comportamiento. Ya está. Mamá, no. Michael, escúchame. Le tomé la mano. He pasado toda mi vida adulta siendo lo que todos necesitaban que fuera. La exesposa comprensiva, la madre comprensiva, el personaje secundario de mi propia historia. Hoy mi hija me acusó de ladrón y mentiroso, delante de gente que ya me menosprecia. No hay vuelta atrás. Tiene que haberla, argumentó. Pero vi la duda en sus ojos. Encontrará los pendientes y se disculpará. Y si lo hace, aceptaré sus disculpas, pero nada volverá a ser igual. Le apreté la mano. Deberías volver a recepción. Lucía se estará preguntando dónde estás. No te voy a dejar solo así. Estoy bien, Michael, de verdad. Forcé una sonrisa. Voy a darme un baño caliente, pedir servicio a la habitación y acostarme temprano. Mañana es un nuevo día. Dudó, claramente dividido entre la lealtad hacia mí y la obligación hacia su hermana. Prométeme que me llamarás si me necesitas. Lo prometo. Lo acompañé hasta la puerta. Te quiero, ¿sabes? Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Después de que se fuera, hice exactamente lo que le dije. Preparé un baño, pedí un sándwich y una tetera. Me puse el pijama. No iba a escaparme en la noche como un personaje deshonrado de una novela victoriana. Afrontaría lo que viniera después con dignidad. Mientras me deslizaba entre las sábanas frescas, mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Te quiero. Todo esto se solucionará mañana.
Apagué el teléfono sin responder y lo puse boca abajo en la mesita de noche. Mañana se encargaría solo. Esta noche necesitaba lamentar la muerte de algo que desconocía su fragilidad, la confianza de mi hija, mi lugar en la familia que había creado, la ilusión de que el amor podía trascender todas las heridas. No me fue fácil dormir, pero cuando lo hizo, fue profundo y sin sueños. El tipo de sueño que sigue a un profundo agotamiento emocional. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado en mi interior. Donde antes había dolor, ahora había una claridad fría y distante. Donde antes había dolor, ahora había determinación. Me había roto, pero me reharía a mí misma en algo más fuerte y nunca permitiría que mis hijos me volvieran a herir de esa manera. Estaba en la ducha cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Lo ignoré. Cualquier crisis que hubiera estallado en el brunch posterior a la boda, al que no me habían invitado, ya no era asunto mío. Me tomé mi tiempo, dejando que el agua caliente lavara los restos del maquillaje, las lágrimas y la identidad de ayer. Cuando por fin revisé mi teléfono, tenía 17 llamadas perdidas y el doble de mensajes de Michael, Richard y Emma. Cabe destacar que ninguno de Kimberly. Leí el mensaje más reciente de Michael. Mamá, llámame cuanto antes. Encontraron los trozos de pendientes. Tienes que oír esto. Colgué el teléfono sin contestar y me vestí metódicamente con unos pantalones negros y una blusa blanca impecable, mi armadura para la confrontación que sabía que se avecinaba. Pedí café al servicio de habitaciones y me senté junto a la ventana, contemplando la luz de la mañana jugar con los viñedos mientras esperaba. El golpe, cuando llegó, fue vacilante. Abrí la puerta y encontré a Michael y Emma de pie en el pasillo. Emma tenía los ojos enrojecidos y el rostro cubierto de lágrimas. Michael tenía un aspecto sombrío. ¿Podemos pasar?, preguntó con formalidad, como si yo fuera un desconocido. Me hice a un lado sin decir palabra. Entraron, Emma indecisa, mientras Michael se sentaba en el sillón. Los pendientes estaban en el bolso de Laura, dijo sin preámbulos. Un empleado del hotel los encontró esta mañana al vaciar la suite nupcial. Ya veo. Mi voz era neutra, sin delatar la reivindicación que me invadía. Mamá, lo siento mucho, exclamó Emma, con lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Nunca lo habría pensado, nunca debía haberlo dicho. Levanté una mano para silenciarla. ¿Qué pasó exactamente? Michael respondió cuando se hizo evidente que Emma no podía continuar. Al parecer, Laura pidió ver los pendientes antes de la ceremonia. Los guardó en su bolso de noche para guardarlos y luego se olvidó de ellos, cuando cambió de bolso para la recepción. ¿Y la acusación contra mí? Kimberly está mortificada, dijo Emma rápidamente. Todos lo estamos. Fue un terrible malentendido. Un malentendido, repetí, saboreando lo inadecuado de la palabra. ¿Así lo llamamos? Mamá, por favor. Emma dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Kimberly estaba estresada y había bebido demasiado champán. No pensaba con claridad. Pensaba exactamente lo mismo que siempre ha pensado de mí. La corregí, que soy pequeña, que tengo envidia, que soy inferior. El champán no me inspiró esos pensamientos, Emma. Solo le quitó el filtro. No es justo, protestó Emma débilmente. ¿Verdad? Finalmente la miré a los ojos. Tú también lo creíste sin dudarlo. Me miraste y viste a una ladrona. ¿A tu propia madre? Emma se estremeció como si la hubiera abofeteado.
Estaba confundida. Todo pasó tan rápido. No alcé la voz, pero la palabra cortó sus excusas como una cuchilla. No quiero explicaciones. Quiero que ambas escuchen atentamente lo que voy a decir. Esperé a tener toda su atención antes de continuar. Ayer mis propias hijas me humillaron, acusado de robo. Me pidieron que vaciara mi bolso como si fuera un ladrón. Me dijeron que ya no era de la familia. Mi voz se mantuvo firme, controlada. Esas palabras y acciones no se pueden deshacer. Revelaron la verdad sobre cómo me ven en esta familia, y no fingiré lo contrario para no herir tus sentimientos. Mamá, empezó Michael, pero negué con gritos en la cabeza. Los crié para que asumieran la responsabilidad de sus decisiones, a todos ustedes. Kimberly decidió acusarme públicamente, en lugar de darme el beneficio de la duda. Tú, Emma, decidiste creerle sin cuestionarla. Esas decisiones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Emma en voz baja. Hoy me voy del hotel. No iré al brunch. Cuando Kimberly regrese de su luna de miel, podrá contactarme si quiere, pero yo no me pondré en contacto con ella. No puedes simplemente cortarnos el paso, protestó Emma. No estoy cortando el paso a nadie, la corregí. Estoy poniendo límites, algo que debería haber hecho hace años. Kimberly quiere disculparse en persona, dijo Michael en voz baja. Está esperando abajo. Claro que sí. No pude evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Ahora que hay pruebas en video que demuestran mi inocencia, está lista para enmendarse. ¿Prueba en vídeo?, Emma repitió confundida. Michael asintió con gravedad. El hotel tiene cámaras de seguridad en los pasillos. Revisaron la grabación esta mañana cuando encontraron los pendientes. Muestra a Laura entrando sola a la suite nupcial antes de la recepción. Una fría revelación me invadió. Y si esa grabación no hubiera existido, si solo hubiera sido mi palabra contra la evidencia circunstancial. Ninguno de mis hijos respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. Dile a Kimberly que no estoy lista para verla, dije finalmente. Quizás en unas semanas, después de haber tenido tiempo de procesarlo todo. Mamá, por favor, suplicó Emma. Está destrozada. Todos lo estamos. Estoy segura de que... Tú también. Acepté sin crueldad. Pero tus sentimientos no borran los míos. Necesito tiempo. Se marcharon a regañadientes. Emma, todavía con lágrimas en los ojos. Michael, indeciso. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en ella, exhalando lentamente. La reivindicación que esperaba sentir era hueca, eclipsada por el dolor por lo que se había perdido irrevocablemente. Empaqué metódicamente, sin dejar nada atrás. Al cerrar la cremallera de la maleta, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Kimberly apareció en la pantalla. Lo vi sonar hasta que saltó el contestador, y luego escuché el mensaje que dejó. Mamá, soy yo. Lo siento mucho. Me equivoqué. Muchísimo. Baja, por favor, para que podamos hablar. Necesito disculparme en persona. Mamá, por favor, te quiero. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras, y por un instante sentí que mi determinación flaqueaba. Entonces recordé su rostro cuando dijo esas palabras fatales. Ya no eres de la familia. Borré el mensaje sin responder. En el vestíbulo mantuve la vista al frente, ignorando a los grupos de invitados a la boda disfrutando de su café. La recepcionista procesó mi salida con eficiencia, sin mostrar señales de reconocer ni percatarse del drama de ayer. ¿Disfrutó de su estancia, señora Mercer? Me hizo la pregunta típica de atención al cliente. Fue esclarecedora. Respondí con
Una leve sonrisa. Afuera, mi Uber me esperaba. Mientras cargaba mi maleta en el maletero, vi a Kimberly cruzando apresuradamente el vestíbulo hacia la entrada. Su rostro marcado por las lágrimas y desesperado. Nuestras miradas se cruzaron a través de las puertas de cristal. Ella levantó una mano suplicante. Me di la vuelta, subí al coche y le di mi dirección al conductor. Al alejarnos del Hotel Rosewood, no miré atrás. La vida que había conocido había terminado. La que construiría en su lugar sería enteramente obra mía. Y esta vez no habría lugar para quienes pudieran herirme con tanta indiferencia, con tanta profundidad, compartieran mi sangre o no. En mi bolso, mi teléfono seguía vibrando con mensajes que no leía, llamadas que no contestaba. Hoy no. Hoy era para el silencio, para la claridad, para el doloroso nacimiento de algo nuevo de las cenizas de lo destruido. Mañana sería lo suficientemente pronto para empezar a planear mi respuesta. 6 meses después de la boda, en una fresca mañana de primavera, me paré frente al espejo de mi habitación, examinando a la mujer en la que me había convertido. Mi cabello, teñido con esmero durante décadas, ahora mostraba su canoso natural, un marco impactante para unos rasgos que se habían afinado con determinación. Había perdido peso, no por pena, sino por propósito. Corría 5 kilómetros cada mañana y entrenaba fuerza 3 veces por semana. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en un instrumento de mi voluntad, en lugar de un instrumento para servir a los demás. El timbre sonó justo a las 9. Michael, puntual. Como siempre, abrí la puerta y encontré a mi hijo con aspecto cansado pero decidido. «Están todos aquí», dijo sin preámbulos. «Justo como pediste». Asentí, recogiendo mi abrigo y mi bolso. «Gracias por organizar esto, mamá». Dudó. «¿Estás seguro de esto? En cuanto esté hecho». Nunca he estado más segura de nada en mi vida. El viaje a casa de Richard en Pacific Heights transcurrió en silencio. Michael había sido el único con quien había mantenido contacto a lo largo de los meses, e incluso esa relación se había redefinido con límites claros. Él había respetado mi silencio, mi negativa a hablar de sus hermanas más allá de la logística necesaria de la reunión de hoy. ¿Les dijiste por qué quería verlos?, pregunté al aparcar. Solo que tenías noticias importantes que nos afectaban a todos, respondió. Nada más. La casa de Richard, el escaparate que había construido con Clara después de dejarme, se alzaba ante nosotros, todo cristal y acero, y una prosperidad ostentosa. Qué apropiado que el acto final se desarrollara aquí, en el templo del materialismo que siempre había simbolizado lo que yo no había logrado ser, proporcionar, llegar a ser. Estaban reunidos en la sala, Richard y Clara en un sofá, Emma sentada, ansiosamente en una otomana, Kimberly y Jason de pie junto a la chimenea. Su conversación cesó bruscamente cuando entré. 6 meses de llamadas ignoradas, cartas devueltas e intentos de reconciliación rechazados habían conducido a este momento. Grace, Richard Rose, indeciso sobre si abrazarme. Resolví su dilema, extendiendo la mano para un apretón de manos formal. «Te ves diferente». «Gracias», respondí, aunque no había sido un cumplido. Me senté en la única silla frente a todos, rechazando la oferta de Michael de traerme café. «Les agradezco que hayan venido». «Como si tuviéramos opción», dijo Kimberly, intentando una ligereza que su frágil sonrisa no pudo soportar. «Mi hija, todavía hermosa, todavía serena, pero ahora más delgada,
con ojeras que el maquillaje no disimulaba del todo. La maternidad no la había suavizado como alguna vez esperé. Siempre has tenido opciones, Kimberly, respondí con calma. Todos las tenemos y todos vivimos con las consecuencias de esas decisiones. La sala se quedó en silencio. Abrí mi bolso y saqué 5 sobres idénticos, cada uno con un nombre escrito con mi letra precisa. Los puse en la mesa de centro. Hace 6 meses, en la boda de Kimberly, me acusaron públicamente de robo. Empecé sin emoción. Me humillaron, me despidieron y me dijeron que ya no era de la familia. Desde entonces, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que significa realmente la familia y lo que no. Mamá, por favor, intervino Emma. Nos hemos disculpado cientos de veces. ¿Cuánto tiempo nos van a castigar? Esto no es un castigo, Emma, es una consecuencia. Señalé los sobres. Por favor, tomen el que tiene su nombre. Intercambiaron miradas cautelosas antes de tomar sus respectivos sobres. Solo Michael sabía lo que contenían, e incluso él parecía aprensivo. Dentro encontrarán documentos legales preparados por mi abogado, les expliqué mientras abrían los sobres. Vendí mi boutique de belleza. Después de 27 años, recibí una oferta irresistible de una cadena de lujo que buscaba expandir su presencia en la costa oeste. ¿Vendiste el negocio? Richard levantó la vista bruscamente. ¿Sin consultarnos? Sí, dije simplemente. Igual que vendiste tus acciones hace 15 años sin consultarme. La diferencia es que te estoy informando del resultado. ¿Pero por qué?, preguntó Emma, examinando los documentos confundida. Amabas ese lugar, a mí sí. Estuve de acuerdo. Pero cumplió su propósito. Nos dio de comer cuando tu padre se fue. Pagó tus estudios universitarios. Financiaron la boda de Kimberly. Y ahora está financiando mi futuro. ¿Qué futuro?, preguntó Kimberly en voz baja. Mi futuro en Provenza, respondí. Compré una pequeña villa cerca de X. Me voy el mes que viene. La sorpresa en sus caras habría sido cómica en otras circunstancias. Francia, balbuceó Richard. No puedes mudarte a Francia sin más. De hecho, sí puedo. Mi visa está aprobada, mi propiedad está asegurada y mi francés mejora cada día. ¿Y nosotros qué? Emma hizo un gesto vago para incluir a sus hermanos. Esa es la segunda parte de lo que hay en sus sobres. Continué con calma. Verá que he actualizado mi testamento y los documentos del fideicomiso. El dinero de la venta de mi negocio y con el tiempo de mi casa en Oakland se depositará en un fideicomiso con Michael como único fideicomisario. Kimberly levantó la cabeza de golpe. ¿Michael? ¿Por qué solo Michael? Porque Michael fue el único que no me acusó de ladrona. Respondí sin inflexión. El único que no cuestionó mi carácter ni mi amor. Se trata de los pendientes. Jason habló por primera vez, incrédulo. ¿Estás desheredando a tus hijas por un malentendido? No, Jason. Estoy respondiendo a una revelación. Sostuve su mirada fija. El incidente de los aretes no creó el problema. Simplemente lo expuso. Mi hija me mostró exactamente quién creen que soy. Simplemente les estoy creyendo. Mamá. La voz de Kimberly se quebró mientras agarraba los papeles. Por favor, no hagas esto. Cometimos un terrible error, pero te queremos. Sé que crees que es verdad, dije con cierta amabilidad. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es costumbre. Es obligación. Es muchas cosas, pero no es amor. Así que eso es todo. Emma estaba llorando. ¿Te has ido para siempre? No. Para siempre, la corregí. Pero bajo nuevas condiciones, las mías, me puse de pie, señalando el fin de la reunión.
Ya son todos adultos. Han construido vidas sin mí como centro. Ahora yo estoy construyendo una vida sin ustedes como centro. Las protestas llegaron entonces como ya sabía que ocurrirían. Lágrimas de Emma, rabia de Kimberly, objeciones prácticas de Richard. Las soporté en silencio, impasible. Solo cuando pasó la tormenta volví a hablar. Me acusaste de robo una vez, dije en voz baja. En cierto modo, tenías razón. Estoy recuperando algo. Mi vida, mi dignidad, mi poder para definir quién y qué soy. Caminé hacia la puerta con Michael siguiéndome en silencio. Me detuve en el umbral, volviendo la vista una última vez hacia la familia que había construido, perdido y ahora liberado. Adiós, dije simplemente. Que te mejores. Afuera, el sol primaveral me parecía una bendición. Michael me tocó el brazo suavemente al llegar al coche. ¿Estás bien?, preguntó. Soy libre, respondí. Y por primera vez en décadas era solo la verdad. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás, a la casa, a la vida que dejaba atrás. El camino se extendía claro y brillante, conduciéndome hacia un horizonte que yo había elegido. No habría perdón, no como ellos lo deseaban, una absolución limpia que borrara las consecuencias y restaurara la dinámica cómoda que habían dado por sentada. En cambio, habría esto, una ruptura limpia, un nuevo comienzo, una vida rescatada de las cenizas de la traición. Y si había cierta satisfacción en saber que sentirían mi pérdida ahora, que la sentirían de verdad, quizá por primera vez, bueno, eso no era venganza, era justicia.